la actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Aquí estamos, amigos, en Hablando con los Expertos. Hoy tengo el privilegio de tener en el set a alguien a quien yo quiero muchísimo y que me ha enseñado y me ha educado a alimentarme apropiadamente. El chef Orlando Félix está aquí para hablar con nosotros de la intoxicación alimentaria, cómo desintoxicar nuestro organismo. Además, cuáles son esos alimentos apropiados en cada condición de salud que padecemos a lo largo de nuestra vida. Chefo querido, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación que me has sacado del... Sí, te he sacado tu operación y de tu rutina, que es complicadísima, y agradezco el esfuerzo, de verdad. Sí, pero sí. Es muy importante porque estas informaciones son para mí la más importante en la vida de cada persona. Si nosotros no tenemos esa información de qué sucede, por qué nos intoxicamos, entonces vamos a tener una vida infeliz sin encontrar los orígenes de los problemas que hay a diario. Así, o sea que lamentablemente nos enseñan a comer, o que tenemos que alimentarnos, mejor dicho, pero no nos enseñan a comer apropiado, y entendemos que como nos enseñaron una alimentación desde niño, esa no nos va a ocasionar problemas y a veces nos estamos intoxicando nosotros mismos sin darnos cuenta. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder percibir qué afecta a mi organismo y qué no, chef? Sí, en todos los estudios que yo he leído, en todos los estudios durante mi paso por la universidad, de hecho que soy es chef graduado en Estados Unidos. Además terapeuta ayurveda, él tiene un complemento de cosas que ayudan a nuestra salud. Y algunos semestres de nutrición también en Estados Unidos, pero más que eso la experiencia vivida, porque yo trabajo con médicos, hacía eso también en Estados Unidos, diseñando programas de alimentación, menú personalizado. Y entonces en todas esas informaciones, lo básico es la mala combinación de los alimentos, es la fuente de la intoxicación. Comer incorrectamente, eso significa que uno debe alimentarse de acuerdo a su condición individual, de acuerdo a su actividad, a su edad, a su peso, a su sexo. No es lo mismo una persona que trabaja haciendo ejercicio físico diario que una persona que trabaja en aire acondicionado, y eso trae como consecuencia a veces, para empezar por ahí, retención de líquido, porque la cantidad de agua a ingerir en una persona que trabaja 8 horas en una oficina de aire acondicionado no puede ser igual a una persona, a un ingeniero o a un albañil que trabaja en el sol. Entonces, además, eso es por mencionar algo que es muy común. Pero es bueno que tú hagas esa aclaración, chef, porque se nos dice de oída que tienes que consumir 2 litros de aguas al día, tantos vasos de agua al día, pero no es mi necesidad quizás. Entonces los extremos son malos y ese exceso de agua me puede ocasionar una intoxicación de deshidratación en mi cuerpo. Exactamente, y sucede, por ejemplo, que cuando, para saltar un poco al próximo tema, por ejemplo, cuando entonces se hace un programa de desintoxicación, la persona pierde medida muy rápido y sencillamente es que tenía mucho líquido retenido. Okay. Entonces, por eso aproveché esta oportunidad, porque eso de que son 8 vasos al día, eso hay que revisarlo en cada persona. Entonces, retomando lo de la autointoxicación, porque así es como se llama, tú no te intoxicas porque alguien te lo está proveyendo, no, sino porque tú mismo lo consumes. Básicamente, en todos los textos, lo principal es la mala combinación de los alimentos. ¿Qué significa eso? Cuando tú, muy simple, cuando tú ingieres alimentos crudos con alimentos cocidos, inmediatamente eso se convierte en desecho. ¿Qué significa eso? Cuando tú comes lechuga, tomate, zanahoria cruda y la mezcla con el arroz, la habichuela, la carne, inmediatamente eso se produce, se convierte, porque lo que sucede es que eso se fermenta y entonces se deposita en los intestinos. ¿Se le van los nutrientes que tú necesitas cuando la mezclas con la comida cocida? No, lo que sucede es que se fermenta y eso trae como consecuencia de que no haya una absorción de los alimentos que tú deberías obtener. No es lo mismo cuando tú consumes
tu ensalada cruda, entonces ahí hay una gran cantidad de enzimas, hay cantidad de vitaminas, minerales, fibra, que cuando tú lo mezclas con el arroz, no importa que sea integral o no, sino que es un alimento cocido, entonces eso lo que se torna es en una mecolanza que deposita en los intestinos y a través del tiempo de 1 año, 2 años, 10 años, entonces se va depositando y eso va ocasionando una capa dentro de los filamentos de los intestinos, el intestino delgado, donde están los filamentos que absorben los nutrientes y lo va cubriendo de tal manera que son incapaces de absorber los nutrientes. Y no importa que tú consumas vitaminas y minerales, no hay capacidad para que el cuerpo absorba los nutrientes. Ok, entonces el hábito que se hace normalmente, vámonos al contexto normal que ocurre, se sirve el arroz, las habichuelas, el complemento para esa comida y la ensalada verde. Consumo la ensalada verde antes de la comida cocida. ¿Debo dar unos minutos de transición para consumir entonces los alimentos cocidos? No, absolutamente no. Lo que sucede es que cuando el cuerpo recibe, cuando en la boca entra un alimento crudo, el cuerpo tiene capacidad de detectar qué hacer. Las enzimas están preparadas para detectar eso. Y por eso ahí se liberan la tialina, que son las que inician la digestión, porque la digestión comienza en la boca. Entonces comienza la digestión en la boca, hay liberación de tialina, que es la enzima que se encarga de desdoblar los carbohidratos en almidones. Por eso es que es tan importante que cuando usted vaya a hacer un aderezo, el aderezo no debe contener nada ácido, porque entonces no se libera tialina, y por eso los aderezos no deben contener ni limón, ni agrio de naranja, ni vinagre, porque lo que hace es neutralizar la liberación de la tialina. Ese aderezo en otro programa, usted va a tener que venir aquí a enseñarnos a hacer un aderezo saludable. Entonces, ahí comienza el primer error. Igualmente, si previamente, antes de comer la ensalada, usted toma alcohol, está neutralizando también. Entonces, un vinito, una cerveza, un trago de whisky, un café, cualquiera de esos elementos puede neutralizar la liberación de tialina. ¿Un café también después del almuerzo? Sí, porque el café lo único que hace es acidificar el cuerpo. Okay. Y entonces el problema del café no es que hace daño en tal o cual manera, que produce cáncer, sino el café tiene la capacidad de acidificar el cuerpo y además de eso de un estimulante. Okay. Entonces esos son los contras que tiene el café para un caso específico, porque si usted es estudiante y necesita estar despierto, entonces el café es fabuloso. Para la parte de la cafeína, pero en la parte del estómago y el funcionamiento, se estabiliza el pH en el estómago. En el cuerpo. En el cuerpo entero. Entonces, luego que se ingiere la ensalada cruda, tú terminas, quitas ese plato y comienzas a ingerir tu comida cocida. Y entonces el cuerpo inmediatamente, cuando entra una proteína, entonces ya no necesita tialina. Okay. Entonces el cuerpo es sabio y sabe cómo actuar de acuerdo a cada ingesta de diferente de la proteína, del carbohidrato, etcétera. Entonces ahí es que viene que es muy importante, o que se nota, se destaca cuando hay una persona enferma. Cuando uno es joven, cuando uno no tiene problemas, pues uno tiene alto y bajo y el cuerpo lo maneja porque es temporal y el cuerpo tiene capacidad de restablecer cualquiera de esas situaciones. Pero cuando es una persona enferma, se nota mucho. Entonces yo he tenido casos donde he trabajado con médicos, con casos de personas con enfermedades terminales, que el orden nutricional hace que el paciente se restablezca en cuestión de días, porque tiene la capacidad entonces de absorber nutrientes. Entonces es muy importante tener pendiente que la autointoxicación comienza por la mala combinación de alimentos. Además de eso está que vegetales que tienen pesticidas, fungicidas, el cloro con que se lava la ropa, el aire, es decir, que no solo lo que ingiero, también lo externo favorece también a que me contamine. Y el estrés, que tiene la capacidad de hacer que el cuerpo trabaje de una manera más acelerada o menos y intervenir en que un alimento no se absorba, etcétera, etcétera. O sea que es una autointoxicación. Así es. Chef, vamos a continuar hablando de autointoxicación y de cómo aprender a elegir alimentos saludables luego de esta corte comercial. Ya regresamos. Nelares,
nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Ya estamos aquí de nuevo con Hablando con los Expertos. El chef Orlando Félix nos acompaña, quien es terapeuta ayurveda, aparte de eso es chef vegetariano personal. Cuando se escucha de personal se entiende que es alguien que tengo en mi casa, pero es, como hablabas ahorita, chef, de la parte de la dieta personalizada y adecuada a la necesidad de cada individuo. Hablábamos de autointoxicación antes del cambio. Ahora hablemos de esa alimentación apropiada para cada condición de salud. Sí, por eso yo hablo de que mi especialidad es trabajar con menú personalizado. No es lo mismo una persona con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión o de hipotensión, porque hay personas que sufren de presión baja también. Una pregunta, chef. Si un paciente es hipertenso o hipotenso, como tú acabas de decir, y está medicado, ¿puede la alimentación influir que pese a esa medicación no ceda la enfermedad en el organismo? Lo que sucede es, generalmente, que cuando se adecua la alimentación, los medicamentos comienzan a tener un efecto secundario porque están dosificadas. Entonces, la respuesta es que la persona comienza a alimentarse correctamente, de acuerdo a su condición. Entonces, comienza a tener unos efectos que son del medicamento, porque hay que ajustar la dosis. Entonces, reducir o aumentar, dependiendo de la condición. Okay. Es decir, que si una persona es diabética y se somete a un proceso de alimentación contigo directamente, después de unos días, un tiempito, puede necesitar que esos miligramos que tiene asignado, hay que reducirlo porque ya el organismo esté estabilizado. Y generalmente la persona, si no hay un efecto, si no hay una condición que la persona tiene un daño físico, generalmente no necesita la dosificación. Y eso no, en el caso mío, que los servicios que yo doy, eso no lo decido yo, lo decide el médico. Okay. Porque el médico es que va a ver que si la persona, para los médicos es paciente, para mí es cliente. Okay. Entonces, si la persona comienza a ajustarse a su alimentación, entonces si comienza y en la mañana los niveles de azúcar están en 80, no necesita tomar el medicamento, porque okay, ya está comenzando su cuerpo a reaccionar y a producir la insulina de tal manera que se va estabilizando, porque sencillamente el problema es la ingesta que está ocasionando esos problemas. Cuando uno tiene una condición de salud X, o que a veces por la propia salud que queremos mejorar, nos sometemos a regímenes de alimentación adecuados o ya impuestos. Pero resulta pesado dedicarle el tiempo porque salimos a trabajar, porque nos da pereza, porque entendemos que la comida sana no sabe buena. ¿Das tú esos servicios a tus clientes de proveerle la alimentación cada día que necesita? Seguro, lo que sucede es que hay una desinformación. En los procesos, salvo que haya un problema físico, no está contraindicado nada, excepto cuando, por ejemplo, en la diabetes los azúcares están contraindicados. Okay. Pero si, que es el caso más común, el caso donde yo tengo la mayoría de personas que es pérdida de peso, no está vedado, no se quita la pasta, el arroz. Lo que hay que aprender, el volumen. Y aprender. Nunca, el arroz integral no engorda, la pasta no engorda, el plátano maduro no engorda. Lo que engorda es que si usted come pan en la mañana, arroz en la tarde y yuca en la noche, entonces usted va a engordar. Entonces cuando se hace un programa, la gente sufre de una manera particular, sin necesidad, porque no sabe cómo alimentarse. Usted decide comer. Lo primero es diseñar un menú. A usted le encanta la yuca, usted va a comer yuca 2 veces a la semana, pero ese día va a desayunar con fruta, va a comer una ensalada
con una porción de proteína y entonces va a comer pasta. Okay. Y entonces no hay problema porque la suma de los carbohidratos no le va a dar por encima de su necesidad calórica. ¿Y cómo pueden las personas interesadas ponerse en contacto contigo, chef, para tus servicios? Yo estoy en el restaurante Chef Orlando, que está en la Jonas Salk, número 102. Eso es la misma calle del túnel de la UAS. Saliendo del túnel de la UAS, después que cruza el semáforo de la Correa y Cidrón, a mano derecha. Ahí hay ahora un jardín. Ya lanzamos una nueva imagen, un jardín con un toldo que tiene el nombre. Y el teléfono del restaurante es el 829-681-0003. Es 829-681-0003. Y mi celular, 829-973-1717. Y aparte de que das el servicio que ofrece los alimentos en el restaurante y de el seguimiento para la nutrición apropiada, ¿das tú herramientas para aprender a hacer esos platos a base de comida saludable y que sean buenos? Sí, la idea principal es hacer un programa de desintoxicación y cuando se termine el programa de desintoxicación, orientarlos a cómo debe continuar su alimentación de acuerdo a su necesidad individual. Okay. Siempre tenemos gente, tengo ahora mismo 3 casos de personas que es para aumentar peso, la mayoría es para aumentar de peso, la mayoría es para perder peso, pero también ahora mismo tengo un caso como el de mi hija de esclerosis múltiple, que estoy trabajando con ese paciente, con su alimentación personalizada, siempre en estos casos con un médico que es quien me solicita qué es lo que yo debo diseñar para la mejor conveniencia de las personas. Gracias, chef. Gracias por estar aquí en Vive Sano. Ustedes, amigos, cuídense, consiéntanse, dedíquense tiempo de calidad y recuerden no preguntarle a otros qué hacer con su vida. Pregúnteselo usted mismo y verá cómo todo puede cambiar. Gracias por su compañía y hasta la próxima semana.